Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Hemos estado llevando a cabo una serie sobre el rechazo al Mesías, el rechazo a Jesús, el Salvador y sus terribles consecuencias. Hoy vamos a culminar esta serie con este episodio para entonces más adelante continuar con otros estudios. Y gracias por tu apoyo, por tus oraciones, por el apoyo económico que algunos de ustedes han podido llevar a cabo. Si alguien quiere aportar a este esfuerzo, a este proyecto, a este servidor, pues puede hacerlo a través de las instrucciones que usted puede leer en la descripción de los episodios. En algunos episodios va a encontrar información, en otros tal vez no, pero busque lo que está por ahí. Así que le doy las gracias de todo corazón. Te doy las gracias a ti. Y siempre oro al Señor que te dé sabiduría, entendimiento, mucho interés en la palabra de Dios, que también te tengas el denuedo, como Pablo lo tuvo, el valor que tengamos tú y yo para hablarle a otros sobre Jesucristo en medio de todo lo que se está viviendo. Este año, cuando estoy grabando este episodio, el 2024, han pasado un sinnúmero de cosas y estoy seguro que en el tiempo que falta, para que concluya este año, veremos otras cosas más. Mucha gente se ve tentada a rápido saltar al tren de la profecía, que se están cumpliendo las cosas, pero noten cuando uno está trazando la escritura correctamente que muchas de estas cosas que se están dando hoy día se han dado en el pasado. Y esperemos con calma que las cosas se van a cumplir. A su debido tiempo Dios va a cumplir su palabra con calma. Nosotros tenemos que estar bien enfocados en lo que nos corresponde en este momento, de estar edificándonos en Cristo y por Cristo en su palabra y también evangelizando, o sea, llevando el mensaje de salvación a otros. Esa es nuestra tarea diaria. El mundo está teniendo lo suyo. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si siembra para la carne, va a segar muerte. Desde esta guerra que ha estado sucediendo desde el cielo hasta aquí, hasta este momento, y me refiero a esto, cuando Satanás, o sea, Lucifer, un querubín que tenía gran belleza, se rebela, traiciona a Dios en el cielo. Ahí comienza una guerra que existe hasta este momento, pero que tiene su punto de culminación. No comenzó necesariamente en el Edén, hay que echar un poquito más hacia atrás. En un punto dado del pasado eterno sucede esta rebelión. Se traslada esa guerra aquí, a la tierra, cuando el Señor crea al género humano, a Adán y a Eva. El enemigo hace un ataque directo hacia ellos, pero sobre todo hacia la voluntad y palabra de Dios. Desde entonces hay un rechazo a lo de Dios, a su palabra, a su verdad y a su voluntad. Lamentablemente tenemos que reconocer que esto ha sido así. Inclusive en la historia de la nación de Israel, ¿cuántas veces el Señor no ha insistido en salvarles, en enviarles mensajes, enviarles profetas? Y ellos al tiempo, hay como una especie de utilizar un término que se usa mucho en la jerga de iglesia, como una especie de avivamiento, para luego ellos terminar nuevamente en idolatría. Lo puedes leer, esa historia está ahí en Jueces y en tantas otras partes de la escritura. Vas a notar este ir y venir de la nación de Israel, que tuvo una relación directa con Jehová en el sentido de ver sus obras ahí portentosas, de escuchar su voz, de ver los milagros y su liberación y su salvación directamente de él. No nos debería sorprender la actitud del ser humano al día de hoy rechazando al Mesías. Quiero leer unas porciones bíblicas antes de ir a algo que voy a compartir de unos hermanos. Le voy a dar crédito a ellos porque se lo merecen, que prepararon algo sencillo, pero me parece importante. Me parece que lo puedo insertar en todo esto que tú y yo estamos estudiando. El ministerio se llama Grace Ambassadors. Están en internet, ellos son de la gracia. Y ellos escribieron 12 razones o 12 excusas que la gente tiene para rechazar o no creer, más bien en este caso, el mensaje del evangelio de la salvación de nuestro Señor, de rechazar a Dios, básicamente. Vamos a ir por encima de ello poco a poco a ver hasta dónde podemos llegar.
pero quería leer en Romanos el capítulo 1 porque es importante recordar. Prohibido olvidar. Vamos a ver desde dónde lo puedo leer. Vamos a Romanos capítulo 1. En lo que tú vas buscando tu Biblia y tu libreta de anotaciones, que es bien importante. Recuerda que tenemos la página en podcast, el audio de Grace 21 en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También la página de Grace 21 _ ¿verdad? Rayita abajo, live en Instagram. Romanos capítulo 1. Vamos a el versículo... vamos desde el versículo 13 en adelante. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Este es el apóstol Pablo escribiendo a los de Roma. Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Fruto es que alguien ha recibido la escritura y sale un fruto de esta persona y se va dando esta salvación, este rescate, esta liberación de las personas de la esclavitud del pecado, creyendo en Cristo como Salvador, y ellos a su vez se lo pasan a otros y hay fruto. Ahí es que hay fruto. Y hay un fruto también en su cambio de vida, en la evidencia de la salvación en ellos. Dice el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. O sea, es hablar a cualquier persona. No hay distinción de personas en esta dispensación de la gracia. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Tenía en su corazón ir donde ellos para llevar y ministrar la palabra de Dios, el misterio, el mensaje de la gracia, salvación por fe sin las obras de la ley, que Pablo recibió de nuestro Señor Jesucristo resucitado y glorificado. Versículo 16, bien importante, que espero que lo tengas marcado en tu Biblia. Si no, aprovecha en este momento. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esa palabra es bien importante, porque si uno puede escuchar el mensaje, pero si no hace nada al respecto, si se le habla a alguna persona sobre Cristo como Señor y Salvador y la obra que él hizo en la cruz, y no hace nada al respecto y no cree, o sea, no lo recibe y cree y pone su fe en Cristo como Salvador, no sucede nada. Es presentarle comida a un hambriento, pero no está dispuesto a echarse la comida en la boca. A una persona que está sedienta se le ofrece un extraordinario, rico y refrescante vaso de agua, pero no bebe. Queda en nada. Hay que creer. Es el único paso que nosotros vamos a dar, porque la salvación no es por obras. Ya la obra la hizo Cristo completamente en la cruz. Para salvación a todo aquel que cree. ¿Ves? Es todo el que cree. ¿Qué sucede? ¿Qué dice ahí que no dice? ¿Qué lo dice? Que el que no cree, no hay salvación para el que no cree. Al judío primeramente, porque el Señor estaba trabajando con la nación de Israel, y también al griego, o sea, a los gentiles. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mejor dicho, mas el justo por la fe vivirá. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Descansa la seguridad, nuestra salvación, nuestra eternidad, nuestra justicia, la justicia de Dios por medio de Cristo en Cristo. ¿Qué nosotros podemos añadir a eso? ¿De qué nosotros podemos gloriarnos de haber hecho, dejar de hacer? Si simplemente lo que hicimos fue creer, se nos ofreció salvación por parte de Dios, por la obra de Cristo, y nosotros la hemos creído. Ahora, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hay causa y efecto, acción y reacción. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Si siembra para la carne, muerte. Si siembra para el espíritu, vida. Y el mundo está teniendo lo que ha ido sembrando por siglos. Y tiene un gran desorden, un gran vacío.
se sorprende de la violencia, se sorprende del abuso, del maltrato, de una falta de identidad, de una desesperanza, porque todo lo que está haciendo es ir hacia la oscuridad, porque está rechazando la salvación, está rechazando el Mesías, no podían recibir otra cosa. Lo que sí sorprende es el hecho de que han pasado tantos siglos y todavía hay humanidad. Desde el diluvio para acá, que solamente quedaron ocho seres humanos que sobrevivieron a ese cataclismo, que lo creemos que sucedió tal y como la Biblia lo dice. Quedaron 8 corazones y esos 8 corazones ahora se han convertido en 8 billones de personas, y en todo lo que ha sucedido en la historia humana y sus guerras mundiales y su ciencia y su psicología y sus abusos y maltratos y tratar de establecer sus propios sistemas de reglas morales, reglas espirituales. Mira dónde está un caos y sigue empeorando, la situación se sigue complicando porque siguen rechazando. Eso es todo lo que está pasando aquí, porque hay una guerra sucediendo, una guerra espiritual que comenzó en el cielo, pasa por el Edén y se manifiesta hasta ahora. No todo es malo, el Señor siempre ha enviado salvación. Se la ofreció a Israel, nos está ofreciendo a nosotros ahora por medio de la obra de Cristo, donde no hay distinción entre judío y gentil. El que cree en Cristo como único y suficiente Salvador, que murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día, tiene vida, vida nueva, vida abundante, salvación, perdón de todos sus pecados, ciudadanía celestial, tiene esperanza de estar en la presencia del Señor cuando parta de este mundo y tantas otras cosas. Es redención, justificación, adopción. Ahora Dios es nuestro Padre, nos adoptó, toda esa acción proviene de Él y nosotros somos los recipientes de estos tesoros extraordinarios. Pero la ira de Dios viene. Y la ira de Dios se ha revelado en el pasado, como pasó en el diluvio, en Sodoma y Gomorra y en tantas otras instancias en la historia, porque Dios no puede ser burlado. El versículo 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios no va a dejar que la gente no sepa de Él, es obvio. Dios es obvio y se ve en la creación, pero también envía gente a llevar su mensaje. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, desde que se hizo las cosas, el mundo, el universo, las estrellas, el ser humano, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No, nadie me dijo, no hay excusa. No, que los indios que están metidos en un bosque por allá adentro, ellos no saben. Sí saben, porque la obra está ahí. La misma presencia de ellos, las mismas preguntas que ellos se formulan y se hacen, les deja saber que hay algo más, que tiene que haber algo más. Pero Dios está claro. Nadie puede venir con argumento que nadie me dijo, yo no supe, porque el Señor se va a encargar de todo eso. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso lo podemos ver en el tiempo de la Torre de Babel, en lo que pasó antes del diluvio, en tantos lugares y tiempos en la historia y en culturas donde el ser humano se tiende a ir hacia la idolatría, donde prefieren esas cosas tangibles para ellos, pero no creer en el Dios que se le cree por fe, porque nosotros andamos por fe y no por vista. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que ese es nuestro Señor, en semejanza de imagen de hombre, lo convirtieron en algo que ellos pudieran ver y hacer. Por eso el ser humano tiene esa tendencia a la idolatría. El versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando Dios suelta a alguien, cuando Dios entrega a alguien, eso es un momento bien terrible en la vida de cualquier persona y cualquier sociedad. Cuando Dios te suelta y no va a lidiar más contigo, es terrible. Los entregó a la inmundicia porque
Eventualmente, si insisten en ir en una dirección que no es la dirección que Dios les está presentando, Dios los va a entregar. Pues que se haga tu voluntad y no la mía. Les va a conceder sus deseos. Ahora, causa y efecto, acción y reacción, todo lo que el hombre siembra, eso segará. Dios os entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuchen esto. Esto se escribió hace poco más de 2000 años. Ahora quiero que lo veas en el contexto de hoy, cuando tú y yo estamos compartiendo esta escritura, lo que tú ves en los medios de comunicación, en la actitud de la gente, lo que ves en las noticias, en las Olimpiadas y en otros eventos. En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque si no quieren luz, tendrán tinieblas. Si no quieren luz, no quieren la verdad, lo que queda es la mentira, y les gusta vivir en la mentira, en la falsedad, en lo que a ellos les parece bien y les place. Todo el tiempo empujando a Dios, rechazando, y tiene sus consecuencias terribles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y la gente erige estatuas, y la gente, hay gente que adora el sol, y hay gente que adora tal animal, o qué sé yo, qué cosa, tantas cosas que el ser humano se ha inventado. El versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, los soltó, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Eso no hay que explicarlo mucho. Están usando sus cuerpos y sus vidas no por el diseño de Dios, sino por lo que está moviéndose en su corazón. No se están dando cuenta que lo que a ellos, su corazón, que es engañoso, les está queriendo decir que lo que están haciendo está bien, que se justifica, que todo el mundo tiene derecho a ser feliz, que esa es la interpretación de amor, pero no se están dando cuenta, es que tienen que verlo bajo el contexto y los parámetros de Dios y su ley moral que está escrita en su palabra y su carácter, que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero no, insistimos en ir en otra dirección. Lo otro, la alternativa, es mejor que Dios. Versículo 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, porque el hombre y la mujer se hicieron el uno para el otro, pues ya eso tampoco, ya no es así, eso no tiene que ser así, eso era antes, hemos evolucionado como cultura, ¿por qué tiene que ser así? Eso usted está interpretando la escritura como no es, Dios es amor, amor es amor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y después se sorprenden porque las cosas andan tan mal en el mundo y porque hay enfermedades de nombres extraños, porque no se están haciendo las cosas como Dios las estableció. Hay consecuencias. El rechazo a Dios y su salvación y su oferta de nueva vida en Cristo y por Cristo tiene sus consecuencias. El ser humano quiere salirse con la suya, está escuchando la voz de Satanás, no está escuchando la voz de Dios, no hay de otra. Dios ha sido bastante claro y bastante Dios de gracia, misericordia y amoroso, que nos deja todo esto escrito para nosotros saber estas cosas y determinar correctamente, escoger correctamente. En esta oferta de este regalo que Dios hace por medio de Cristo y la salvación para tener una vida diferente, para tener esperanza, para tener salvación. Pero la humanidad sigue insistiendo en ir en otra dirección. No en balde las cosas están como están. Y cada vez hay menos gente que quiere escuchar la verdad. La mentira les parece
un camino más ancho y más fácil, pero no se están dando cuenta que van directo a un barranco y Satanás los está empujando y les está diciendo, por aquí es mejor. No hagas caso de esas cosas. No escuches de la Biblia, no escuches a los cristianos, no vayas a una iglesia cristiana. Tú estás bien. Cae en eso que mucha gente dice, no, si yo busco a Dios a mi manera, Él me entiende, Él me hizo así, a mí no hay quien me cambie, y decimos muchísimas cosas que al final del día son excusas. Como si nosotros pudiéramos tratar de dejar pasarle una a Dios que Él no la vea y, mira, oye, qué listo tú eres. Y Dios diga, wow, qué inteligente tú eres, fíjate, fuiste más listo que yo, no me di cuenta de eso. No. Recuerda la hormiga, sigue tratando de estrangular al elefante. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó, ahí está esa palabra otra vez, te suelta, porque se haga tu voluntad y no la mía. Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Yo no estoy leyendo los titulares del periódico de hoy, ¿sabes? Esto se escribió hace siglos. Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23, no solo las hacen, sabiendo las cosas, no tan solo las hacen, dice el Señor, sino que también se complacen con los que las practican, y cada uno de ellos se felicita. Y cada uno de ellos se exhorta y se motiva a ir más a lo profundo, a lo más oscuro, a lo más satánico, a lo más demoníaco, a lo que es más traición a Dios, lo que es más rebelión a Dios, lo que es pecaminoso. Te dije que te iba a compartir algo en los minutos que nos quedan. Esto lo escribió el Ministerio Grace Ambassadors. Las 12 excusas principales, según ellos, esto fue un escrito que ellos hicieron, podemos estar de acuerdo o no con sus planteamientos, pero vamos a darle la oportunidad. Las 12 excusas para no creer en el Evangelio. Primero, que algunos se consideran que no saben, pero las cosas se han ido manifestando a través de la creación, a través de la escritura, a través de la presentación del Evangelio, de la predicación, del mensaje de salvación. Así que no hay excusa. No tienen excusa, pero quieren tener excusa, como quiera quieren tener. Dice el versículo, vamos a ver, vamos a ir porque me va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Poder decirte todo como yo lo tengo aquí, pero voy a darte unos títulos y tú vas a considerar si están o no de acuerdo o alineados con lo que tú y yo estamos estudiando. De las razones para no creer, no aceptar, rechazar el Evangelio, rechazar la fe, que los cristianos son hipócritas, que las iglesias están rotas, y que no, ¿verdad? Que no, como hay tanta gente hipócrita y cristianos hipócritas, por eso es que la gente no busca de Dios. Otra razón por las cuales la gente coge de excusa es la ciencia. Solo el 28% de los estadounidenses califican como científicamente, se califican ellos mismos como científicamente alfabetizados. La ciencia no se preocupa por lo que crees, la ciencia no te puede decir acerca de Dios, la ciencia te puede dar datos, pero no sabiduría, la ciencia no puede aprobar tu elección, la ciencia es un método y un medio, no un principio y un fin. Tienen razón.
Otra razón por la cual la gente rechaza es el sufrimiento humano. ¿Por qué Dios permite todo esto? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Por qué tanta gente sufre? Niños sufren. Pensaríais, ¿verdad? O pensarías que el sufrimiento podría hacer que la gente clamara a Dios, no que le gritara. O sea, el orgullo. Yo les hablé de esto a ustedes cuando yo pensaba, y soy el primero a admitir que me equivoqué, que los desastres y las calamidades tal vez moverían a mucha gente a buscar de Dios, a hacerse preguntas y buscar de Dios. En Puerto Rico tuvimos el huracán María en el 2017, en el 2020 tuvimos unos terremotos en enero, como no teníamos, el huracán María fue el peor huracán en 100 años. En el 2020 tuvimos los peores temblores o terremotos en 100 años. Y luego, unas semanas después, llegó la pandemia y nos encerraron a todos. En marzo del 2020, la peor pandemia, el problema de salud grande, en 100 años. Curioso, en 100 años, 100 años, 100 años. Y yo dije, bueno, ahora sí, que la gente va a buscar, tenemos que prepararnos, la iglesia, la gente va a llegar, tenemos que darle respuestas a sus dudas y sus preocupaciones. No, muchas iglesias se vaciaron, mucha gente se fue, todo fue al contrario. Y cada vez el ser humano está viendo muchas cosas sucediendo a su alrededor y no lo está haciendo. Digo, hay gente que sí, que lo está moviendo a buscar del Señor. Pero en la mayoría, en la masa, no está sucediendo eso. Así que yo soy el primero a admitir que me equivoqué. Y otros más pensaban como yo. Pero yo admito que yo pensé que estas cosas posiblemente moverían a la gente a buscar de Dios. Al menos a hacerse preguntas. Pero así no sucedió. El sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento, la tristeza y la muerte son reales. También lo es el pecado y sus consecuencias. Todos los personajes principales de la Biblia también soportaron sufrimiento. Dios da la única solución sostenible. Tienes razón. También una excusa es que es demasiado exclusivo. O sea, solo hay un camino para llegar a Dios, que es Jesucristo. Y a la gente no le gusta eso. Es que tiene que haber otra vía. ¿Por qué no hay otra vía? ¿Por qué no hay otro método? ¿Por qué tiene que ser como tú dices? Es que lo estamos leyendo de la Escritura. Dice, es decir, no hay única manera de vivir hasta llegar al hospital. Todos los caminos conducen a Dios, pero entonces todos irían en la misma dirección, ¿no es así? El Islam, el judaísmo, el hinduismo y el cristianismo no están de acuerdo con respecto a Jesús. Tienes razón. ¿Quién dice la verdad? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Como dice Amós 3:3. Esta excusa siempre justifica la mentira, promoviendo el error. Otra excusa, el infierno. Los incrédulos tendrán su parte en el lago de fuego, según dice Apocalipsis 21. Si el infierno es tan aborrecible, ¿por qué te negarías a ser salvo de él? No rechazas la libertad porque te gusta la cárcel. El infierno es un requisito de un Dios amoroso que quiere salvar al mundo del pecado. Se le habla del infierno a la gente y la gente del lago de fuego y no hay temor de Dios y el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿verdad? Otra razón, oraciones sin respuestas. Algunas excusas se vuelven muy personales. Dios no es una máquina expendedora, ¿verdad? Dice Dios, le pedí a Dios algo y no me lo dio. Y ahí entonces se endurece el corazón de la persona, empieza a cuestionar a Dios. Dios no es una máquina expendedora. Él no es tu mayordomo. ¿Por qué Dios respondería todas las oraciones? ¿Qué pasa si lo que Dios dijo es más importante que lo que dijiste tú? Hay que leer Efesios 3:20, ¿verdad? Y Dios responde a nuestras oraciones mejor de lo que uno pide. La otra excusa que alguien podría dar, dificultad para interpretar la Biblia. Las partes más importantes son las más fáciles de entender. Tal vez no la estás usando correctamente, no la estás trazando correctamente. Tal vez necesitas un maestro, según Colosenses 2:7, según de Timoteo 2:2. Las contradicciones, porque la gente dice, yo no creo en la Biblia porque se contradice. Las contradicciones se pueden resolver cuando se trazan correctamente las escrituras. O sea, hay que leer el contexto. Tú tomas un texto, por ejemplo,
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Sí, pero lee lo que está antes y lo que está después de ese versículo y tienes el mayor contexto de ese versículo. Si lo pones aislado solamente, te puedes perder de grandes verdades y se corre unos riesgos de interpretarlo como no es. Las contradicciones se pueden resolver cuando se trazan correctamente. Los milagros son señales de lo que quieres, ¿verdad? No hay errores. Según esa parte de los milagros tengo que hacer una aclaración. No es que Dios no esté haciendo obras grandes y portentosas el día de hoy, pero Dios hizo obras milagrosas para Israel como señal para ellos, y mire cómo terminó la cosa, crucificando al Mesías. Y Dios hoy, sí, hay unas sanaciones tremendas, unas liberaciones tremendas, una gente que rompe unas cadenas tremendas, pero no siempre es así, sobre todo en el aspecto de la salud. Y si uno va a condicionar, bueno, le voy a pedir a Dios y si no me contesta me voy a enojar con Él y me voy a alejar de Él, eso es una decisión personal. Pero es una mala manera de ver a Dios, de ver su carácter, de ver su voluntad, de ver su soberanía. Y como Él, tenemos que aceptar la vida que estamos viviendo. En este mundo le pasan cosas malas a gente buena, como decía un amigo mío. Y la gente se puede enfermar. Mi papá se enfermó y se murió de cáncer. Mi mamá le dio Alzheimer. Y eran personas que habían creído y personas que no andaban por ahí metidas en problemas. Son creyentes, pero estaban viviendo en un mundo como el que estamos viviendo. Mi esposa tiene la última vez que contamos tenía 10 condiciones distintas, empezando por el lupus. Y yo le pedí a él muchas veces al principio cuando andábamos juntos que la sanara. No sucedió. Y yo no estoy molesto con el Señor por eso. Pues yo voy entendiendo las cosas y uno va madurando y aceptando la realidad de donde estamos. Pero el Señor se glorifica en la vida de ella, en mi vida, en la vida de mis hijas, de mis nietos, de su esposo. En medio de todas estas adversidades. Pero si yo voy a coger de excusa, no, si no, como hay gente que hace estos tratos, Señor, si liberas a mi hijo de las drogas, yo te voy a seguir. Y si no lo hace, porque habría que ver también por qué ese muchacho cayó en las drogas. Y si no lo hace, nunca lo vas a buscar. Cuidado, cuidado que no estemos realmente presentando una especie de excusa tapada, solapada, ¿verdad? Oraciones sin respuestas, dificultad para interpretar las escrituras, preguntas sin respuesta. Bueno, Dios es la verdad, empieza por ahí. Empieza, en vez de hacerte preguntas bien complejas, pregúntate si tú crees que Cristo vino a morir por ti en la cruz, por tus pecados, murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Si tú no crees eso, que es la base del Evangelio de Salvación, que Cristo es Señor y Salvador, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si tú no puedes aceptar eso, que es la base, ¿qué importa todas las demás preguntas? ¿Qué importa? Que si el diluvio, que si cuán grande era la nave, que cómo pudieron esa gente estar allá adentro con todas esas animales allá adentro y no se estaban comiendo unos a otros, de qué se alimentaron, que tal vez no fue un arca, que Cristo no caminó por encima del agua, era que había un banco de arena, que el agua no se convirtió en sangre, que simplemente era que cierta temporada del año bajan unas aguas, unas inundaciones y parece color rojizo. El pecado también es una razón y excusa que mucha gente usa para no buscar del Señor. Yo soy demasiado malo. Cuando yo cambie, cuando yo deje de beber, cuando yo deje de fumar, cuando yo deje de decir malas palabras, cuando yo cambie y deje este estilo de vida, entonces yo busco de Dios. Porque como estoy, yo no puedo buscar a Dios. ¡Wow! ¿Qué clase de mentira satánica es esa? Cualquier persona que haya llegado a ese razonamiento no se dio cuenta que está profiriendo palabras que vienen de lo más profundo, de lo malo, de las tinieblas. Y al fin y al cabo es una excusa. Con todo el respeto que se merecen, si se autoanalizan se van a dar cuenta que es una excusa. Tú buscas al Señor como estás. Jesucristo se topó con las personas cuando caminaban como estaban. No esperó a que, mira, cuando tú cambies, después vienes y hablas conmigo, pero como tú estás, yo no puedo bregar contigo, muchacho, muchacha. No. Como estaban, como la mujer del pozo, como la mujer que atraparon en el acto de adulterio, como a los 12 apóstoles como estaban, así él lidió con ellos. Y les ministró como estaban.
y después ellos dejaron de ser la persona que ellos eran originalmente, excepto Judas, ¿verdad? Si vamos a ser bien específicos. Pablo era en un momento dado un perseguidor de creyentes, un fariseo, y después era un seguidor de Jesucristo. Causa y efecto, acción y reacción. Así como si se siembra para la carne, hay problemas. Si se siembra para el Espíritu por medio de la palabra, por la fe en Cristo, por la salvación, tendremos vida, vida eterna, vida abundante, una novedad de vida. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Ves que cuando tú ves todo por el prisma de la Escritura, cuando tú miras a tu alrededor, cuando tú miras la prensa, cuando tú miras la gente, cuando tú te miras a ti mismo, todo empieza a caer en su lugar. Esa es la verdad. Y Dios quiere que conozcamos la verdad y que permanezcamos en la verdad. Y la verdad nos hará libres. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Santo es su nombre. Gloria sean dadas a Él. Amén. Y otra razón, y con esto termino, y gracias por tu tiempo, otra razón es las buenas obras. Yo he ayudado a muchísima gente. Yo he dado mucho dinero. Yo no ando por ahí velando al guardia, ¿verdad? Yo estoy de buenas con Dios. Dios a mí no, yo no sé, yo no soy un pecador. Está bien, es verdad que yo no voy a la iglesia, yo no leo la Biblia mucho, yo no la entiendo, pero yo no soy una mala persona. Y cuando yo muera, ay Dios mío, yo he ido a tantos funerales de personas que yo realmente no, de algunas sí supe que eran creyentes, de otras no sabía su condición espiritual, pero de todas se habla algo bueno. Es como que todo el que llega al cementerio, nadie hizo nada malo. Y dice, se ganó el cielo. Ese tiene el cielo gano, porque era tan bueno y ayudó a tanta gente. Si Cristo no está en las palabras de alguien que habla sobre salvación, no está claro. Tú no puedes dejar fuera al Salvador cuando estás hablando de salvación. Estamos hablando de eternidad, de reconciliación con Dios, de perdón de pecados y vida eterna. Si se habla solo de obras o de que era buena gente, están fallando al blanco. Y el pecado lo que hace es eso, que la persona tira al blanco y tienes que dar en el mismo centro, ¿sabes? Dios exige en el centro que tú tires un dardo, pero el blanco está a 100 metros. Lanza y tiene que ser en el medio. No puede haber una aproximación. Mira, estuvo bastante cerca. No. Perfección. No puedo. Exacto. Cristo dio en el blanco. Y cuando nosotros creemos en Él, no podemos fallar. Porque no es mi mano la que tira. Es la obra de Cristo y en Cristo estamos completos. Alabado sea su nombre. Aleluya. No quiero concluir sin leer algo importante. Porque se trata del tema sobre el rechazo al Salvador. Segunda Tesalonicenses lo hemos compartido en el pasado. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 8 en adelante. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, hablando del anticristo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. La gente va a creer a eso porque van a ser fascinados por lo que ven por sus ojos. Nosotros andamos por fe y no por vista, recuerda. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Para los que se pierden. Ahí está el engaño. Por cuanto no recibieron. ¿Por qué? Aquí está la causa y efecto, acción y reacción, recuerda. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad. No recibieron el mensaje de salvación por medio de Cristo. No, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Rechazar al Salvador tiene sus consecuencias. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos, el amor de Dios por medio de Cristo. Por esto, aquí está la consecuencia,
Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Los soltó, como leímos en Romanos. Y los que estaban antes del diluvio, los soltó. Los que estaban en Sodoma y Gomorra antes de la destrucción, los soltó. No porque Él quiere y se place y se goza en eso. Es que no va a insistir si no quieren. Se les ofrece una y otra y otra y otra vez. No quieren. Todo lo que el hombre siembra, eso segará. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados. O sea, condenados para la eternidad en un lago de fuego. Todos los que no creyeron a la verdad. Y Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dijo Jesucristo en su ministerio terrenal, pero es una realidad actual. Él es el que nos trae reconciliación con Dios, Jesucristo. Él es el que nos trae la adopción con Dios para que nos adopte como padres, para que nos dé perdón de pecados, vida eterna, ciudadanía celestial, redención, que seamos ahora hijos de Dios, embajadores y soldados de Dios, que tengamos esperanza, que tengamos una manera distinta de vivir todo esto por Cristo y en Cristo. No hay de otra. No hay de otra. Y hay gente que se molesta y no tiene que haber otra manera. Una excusa más para rechazar el evangelio de salvación. Sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. El rechazo al Salvador, el rechazo al Mesías. Israel ha estado pagando el precio y todavía falta un tramo más en la tribulación de sufrir muchísimo por medio de ese rechazo. Pero el Señor los va a salvar. Eventualmente las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob se van a cumplir. ¿Y tú? ¿Has rechazado al Salvador, a Jesucristo? ¿Eres salvo? Espero que sí. Recuerda lo que dice Hechos 16. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Tú no te puedes salvar a ti mismo, a ti mismo. Por algo Cristo envió a su Hijo y por algo le llaman Salvador. Porque salva a todos aquellos que le reciben como Salvador y Dios entonces da la potestad de que podamos ser llamados hijos de Dios. En Él hay luz, fuera de Él lo que hay es tinieblas. Espero que tú tengas la salvación en Cristo. Y pásale este mensaje a otros. No nos quedemos callados. Mire lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y tenemos mucha tarea por delante. Hasta aquí este episodio de Grace 21. Gracias para el siglo XXI. Se despide hasta el próximo episodio con un nuevo estudio. Tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Que el Señor te bendiga mucho.